sobre qué es el alma desde la religión, desde la filosofía y desde la ciencia. Tenemos con nosotros, para hablarnos de la religión, de la vida religioso, a María Dolores Fernández Fígares, Antonio Martínez, que nos va a hablar de la perspectiva de la ciencia, y Juan Manuel Ferramilla desde la perspectiva de la filosofía. Espero que les guste. Luego se puede intentar hablar un coloquio con las preguntas que ustedes consideren, porque es para eso, exactamente. Sí, la idea es que podamos hacer una tertulia interactiva. Entonces, lo que vamos a hacer es poner unos 10 minutos más o menos cada uno y después abrimos a... Bueno. Así luego Bueno, más que desde la perspectiva de la ciencia, habría que hablar desde la perspectiva de los científicos. Pero esta pregunta de qué es el alma, desde esa perspectiva de quienes se dedican a la ciencia, pues es una pregunta siempre incómoda, tremendamente incómoda. Pero hay científicos que se han empleado en ella, que no la han rechazado, y muchos otros científicos que sí, que sitúan esa pregunta fuera del ámbito de la ciencia, obviamente, porque consideran que hay otras ramas del saber que son las que se deben de ocupar, como puede ser la rama de la biología o la rama de la filosofía, porque sitúan, la mayoría de ellos, situarían ese concepto dentro del mundo de las creencias religiosas o de la fe. Pero, para hacernos una idea de cuál es, digamos, la visión más generalizada dentro del mundo científico sobre el tema del alma, yo lo que he hecho es irme a un personaje que está muy de moda en los últimos tiempos, se llama Carl Zimmer. Carl Zimmer. Es un americano, un estadounidense, sí. Bueno, no es biólogo realmente, es más un periodista. Sí, porque es un catalizador, es un divulgador científico de primera línea. Él está en sus temas divulgativos muy especializado en el tema de la neuroanatomía y también de la biología evolutiva, especialmente, aunque toca otros muchos temas científicos, con un carácter divulgativo. Escribe en las principales revistas científicas del mundo actualmente. Tiene también una columna semanal en el New York Times que se llama Materia, y tiene muchos libros escritos. Algunos está traducido al castellano, que es por lo que yo lo conocí, un libro sobre parásitos, porque le encanta también a este hombre, ha escrito varios libros sobre ese mundo de los virus, de los parásitos, de las bacterias, y es muy interesante. Entonces, es un verdadero catalizador en el sentido de que está al día de las investigaciones, y como le interesa especialmente el tema de la biología evolutiva y de la neuroanatomía, pues este tema lo ha tocado y ha sido capaz de recoger la opinión de los principales científicos argentinos. Entonces, yo voy a exponer un poco cuál sería el panorama actual que recoge este Carl Zimmer, y después, si me da tiempo lo hago ahora, y si no, después, si hay otra ronda, también tocaré el tema de algunos grandes científicos, pero dentro de la línea heterodoxa, es decir, herejes, considerados herejes dentro de la ciencia actual, pero que han tocado el tema con profundidad y que son también científicos de primer nivel. Y así tendremos un poco como las dos grandes visiones enfrentadas, porque no hay una sola visión, como no podría ser de otra manera, dentro de ese mundo, ¿no? Aunque bien está decir que la visión más generalizada es la que este hombre recoge. Digamos que ante la pregunta sobre el alma, sobre la idea del alma, lo que recoge Zimmer es que
dice que debió de surgir esta idea hace mucho tiempo entre los seres humanos. Incluso se atreve a hablar de que en torno a 1 millón de años, que surge esa idea que siempre va a estar presente de una forma o de otra, ¿no? Y la visión común, digamos, del científico va a ser que el alma es una mera creación del cerebro físico, dado que aquí hay una serie de postulados siempre presentes. Primero, la naturaleza es mecánica, similar a lo que consideraríamos más una máquina y no tanto un organismo. Segundo, la materia es inconsciente, aunque curiosamente aparezca en un momento dado la conciencia en el cerebro humano, que es el gran misterio. Tercero, las leyes de la naturaleza son fijas desde el Big Bang, es decir, están marcadas y son fijas. Cuarto, la naturaleza no tiene un propósito, no hay una finalidad, actúa mecánicamente y siempre al azar. Ese es otro presupuesto establecido, ¿no? Y por último, tal vez lo que más nos llame la atención, que mente y cerebro es una misma cosa, o que la mente es el cerebro, ¿no? O que la mente, que equivale obviamente al yo o al alma, desde esta perspectiva es lo mismo, van a utilizar esa terminología para decir lo mismo, es decir, ese componente inmaterial, ¿no? Está generado y producido por el propio cerebro físico, ¿vale? Por lo tanto, mente y cerebro no son dos cosas diferentes, que sería la otra visión opuesta, sino que son una y la misma cosa, ¿no? Y Simmel dedica un buen capítulo a indagar el recorrido histórico en el mundo moderno a partir del siglo XVII de estas ideas, que están muy asentadas, ¿no? De esta visión, podríamos llamar neurocéntrica, ¿no? Es decir, esa idea de que mente y cerebro es una misma cosa. Él señala a un personaje que inicia de forma seria esto y que es un inglés, no podría ser otro, del siglo XVII, se llamó Thomas Willis. Este vivió en el 1621-1675 y ya afirmaba en ese siglo XVII cosas que están absolutamente aceptadas en la actualidad. O sea, fue un precursor de una visión, entre comillas, científica o materialista del ser humano y de la naturaleza. Este Thomas Willis ya decía que el alma es carne y que no está en el corazón sino en el cerebro. No fue perseguido por la Iglesia, curiosamente, porque era un fervoroso cristiano al mismo tiempo. Esta es una de las preguntas que luego yo lanzaré a vosotros, porque a mí siempre me ha llamado la atención, no ahora solo, me ha llamado la atención cómo una persona puede creer firmemente en Dios en un momento dado, pero al mismo tiempo tener una visión del mundo estrictamente, entre comillas, científica. Pero eso se ha dado, y este es un ejemplo de ello, ¿no? Él supo dejarle espacio al cristianismo de su visión del alma, supo respetar eso y entonces no lo persiguieron. Además también era íntimo amigo del arzobispo de Canterbury, porque de alguna forma él decía estas cosas y no tuvo ningún problema, ¿no? Él también avanzó de que el ser humano tiene un cerebro reptiliano, ya se hacían sesiones continuamente, y él ve la analogía que hay entre el cerebro de los reptiles y el cerebro y una parte interna del cerebro humano, que además se llama así, se llama cerebro reptiliano, que es la parte más primitiva de nuestro cerebro. O sea, fijaros hasta qué punto afinó, ¿no? Hablaba de que había una ligazón entre el cerebro y los órganos reproductores,
porque él ya se había fijado y decía que tenía que haber un motivo, y por eso habla de una especie de ligación entre cerebro y testículo, para tratar de entender el tema de la herencia biológica, ¿sí? De los parecidos físicos de la descendencia. Lógicamente todavía se está muy lejos de descubrir todo el tema de la genética. Decía que todo se puede curar mediante procesos químicos y todas las enfermedades mentales, porque los elementos químicos podían modificar nuestro cerebro. Por lo tanto, también fue un precursor de la moderna neurofarmacología, que podemos, si queréis, luego, si interesa, hablar algo de esto, pero la moderna farmacología, la neurofarmacología, se empieza a desarrollar de forma desaforada después de la Segunda Guerra Mundial, con la famosa toracina, es decir, moléculas químicas que actúan en los neurotransmisores cerebrales y que realmente modifican la conducta humana. Bueno, Thomas Willis reivindica la percepción de este hombre respecto de estos elementos y ve en él el comienzo de toda una visión y una tradición en la historia moderna donde esto se ha ido asentando y desarrollando, esta visión de cerebro igual a alma o a pensamiento o a yo. Ya, ¿no? Bueno, paro yo aquí ahora. Sí, porque ya termino con esta pregunta que se hace simple. Si el alma está corporizada, ¿dónde está? Esa sería la pregunta, ¿no? Y en la actualidad esta pregunta se sigue haciendo. Y lo que pasa es que la neurofisiología está tratando de detectar están tratando de hacer, y están haciendo todo lo que se llama un mapa cerebral, tratando de determinar si la finalidad sería describir cómo cada área del cerebro tiene unas funciones muy concretas. Y por lo tanto, es a partir de esa combinación de química en el cerebro y de neuronas, de sustancias físicas, de donde surgen todos nuestros pensamientos y, por supuesto, toda nuestra idea del yo. O, si queréis, el cerebro es física y química, pero las consecuencias de esos procesos son las ideas o los pensamientos, ¿vale? Esa sería la primera parte. Y luego hablaré de esos heterodoxos muy importantes también dentro de la ciencia que van a tener una visión totalmente diferente. Muy bien. Hacemos la filosofía. La religiosa. Bueno, quizás podemos hacer una cosa. Yo voy al otro extremo. Vale. Y un equipo con la filosofía. Sí, porque me queda un poco anonadada. Creo que la ciencia se atreve a opinar sobre... Bueno, tiene sus razones de ser tal vez. Sí, sí, ya me Después voy a argumentar el porqué. Yo pensaba que tenía solamente 10 minutos porque me quedo con ganas de... Sí, hay argumentaciones muy precisas. Bueno, en el caso de la perspectiva religiosa, pues lo primero que quiero aclarar es que no es un poco decir desde las religiones, sino el enfoque desde la religión, porque es todo un campo, ¿no? Es todo un campo donde, curiosamente, no encontramos una explicación clara de qué es el alma. Si no vamos a buscar qué es el alma, una explicación de este tipo, atrevida o no, como el señor Wallis o cualquier otro que salga, no hay explicaciones puramente religiosas sobre el alma. Es un poco que me lleva una sorpresa. Yo también he seguido un poco a un autor que admiro mucho, que es Rudolf Otto, que bueno, es un poco fundador de la antropología religiosa y de la sociología religiosa, y que tiene varias obras sobre el sentimiento del homo religioso, ¿no? Es decir, considerando que el ser humano tiene una dimensión en sí y un estado de conciencia que
es lo que podríamos llamar lo religioso, el neutro. La cuestión es que quien realmente, por eso la filosofía, quien más se ha preocupado por definir el alma son los filósofos. Y ha sido muy interesante los filósofos que, no voy a hablar de ellos, pero sí aquellos que no se han desligado de lo religioso. Creo que ahí es donde encontramos mejores sugerencias para poder saber de qué estamos hablando. Y ahí podemos apuntar un poco a los neoplatónicos, porque fueron el momento en que aparece esta nueva lectura de Platón y de Aristóteles, que tantas veces hemos mencionado en esta casa, pues era muy propicio ese momento para hacer verdaderamente una síntesis sobre cómo aborda el ser humano lo divino. Pero, bueno, ¿cómo define? Rodolfo te dice algunas cosas que quiero señalarlas rápido, porque él define lo religioso como lo luminoso, es decir, es algo que viene de otra, que pertenece a otro plano de la naturaleza, que no es irracional, que lo religioso no es algo racionalizable, pero que habla a una dimensión propiamente humana, que todos los seres humanos tenemos, y que de ahí, eso que es lo luminoso, es algo que el ser humano intuye de por sí porque lo tiene dentro de alguna manera, ¿no? Es decir, es desde el interior del ser humano desde donde uno debe plantearse qué es el alma y qué es la perspectiva de la religión y de lo religioso. También habla del mysterium tremendo, un misterio tremendo, es decir, lo divino, todo ese mundo, el espíritu, ¿no? Lo espiritual. Por una parte es un gran misterio que atrae extraordinariamente al ser humano y que al mismo tiempo espanta, pero no en el sentido de pavor, ¿no? También usa la palabra pavor, porque es difícil, es que es muy difícil de definir el sentimiento de lo religioso. De hecho, Rodolfo llega a decir que casi no se puede definir, en el sentido de lo que es como esa experiencia de lo religioso, la vivencia de lo religioso. Que esa es un poco la idea que podemos asignar a la religión con respecto al alma, y es que la religión se preocupa más por lo que vive el ser humano que explicar por qué lo vive de manera racional. Es decir, marca una vivencia, marca una experiencia directa de lo divino sin caer o sin entrar en la racionalización de eso, porque es. De ahí que lo haga por el intermedio de los símbolos o de los mitos o de las alegorías. Y con respecto al alma, para no irme del tema, pues hay algunas referencias, ¿no? Es decir, las referencias que hay en las distintas religiones, textos sagrados, etc., pues tienen todas algo en común, y es el origen divino del ser humano. El ser humano está constituido por materia y espíritu. Por ejemplo, el Génesis, la creación del hombre. ¿Qué hace Yahvé? Coge barro, le da una figura humana, ¿y qué hace después? Le sopla. Al soplarle en un neuma, anima. Luego vamos a irnos a los mayas, a la religión maya. En la religión maya hay varios intentos de que se conformen los seres humanos. Al final los dioses se ponen de acuerdo cómo vamos a conseguir formar el ser humano después de unos intentos fallidos. ¿Cuándo les sale bien los seres humanos? Cuando hay unos dioses que se sacrifican y con madera que constituían el cuerpo de los humanos, la mezclan con la sangre de esos dioses que se sacrificaron. Tema bonito, donde los haya, y que muestra algo importante. Y bueno, si decimos el mundo griego, pues cuando nos hablan del fundamento del alma, pues tenemos a nuestro tantas veces mencionado mito de Prometeo. Es decir, le cuesta el que trae el fuego, el que le insufla la mente, la capacidad de conocer, de saber, de ser humanos realmente completos, pues paga muy caro su esposaría. Es decir,
Es como toma algo que no debían de tener los humanos, que es divino. O sea, ese origen divino permite a los que han hablado de este asunto explicar, Platón, Plotino, desde la filosofía, con perdón, han intentado explicar que hay como una, es decir, como Dios, como venimos de Dios, es decir, los dioses, Proclo, por ejemplo, habla de los dioses, de Dios, como venimos de Dios, vamos hacia Dios, no tenemos más remedio, es decir, hay como una nostalgia interior de ir hacia lo divino, porque el origen viene de lo divino. Y esa nostalgia es el proceso religioso. Ahora, yo me he agarrado un poquitico a esa parte de lo religioso que le llamaríamos místico y que coincide, aunque Foto no usa tanto ese término, pero lo que entendemos lo místico en cuanto a que viene del misterio, ¿no? Es decir, eso que es como algo secreto, algo profundo, algo oculto, siempre el misterio alude a esa idea, está también muy relacionado con las religiones antiguas, que siempre ya le llamamos religiones mistéricas cuando se estudia la historia de las religiones. Entonces está es como esa potencia del alma interior fuerte que quiere volver y que lo hace por un camino desconocido y difícil y único para cada hombre, para cada ser humano. Cada ser humano tiene su propio camino para encontrar algo divino. Ese camino puede estar en la naturaleza, puede estar en muchas otras cosas. Y ahí, pues claro, para saber un poco qué dicen los místicos, pues hay místico cristiano, hay mucho, felizmente he dicho místico cristiano, pero para mí la metáfora de San Juan de la Cruz con la noche oscura me parece un tema muy interesante. Es decir, eso divino, ese es el sentimiento del alma que mira hacia arriba y que busca una luz que es donde se va a reconocer a sí misma, requiere, por contraposición, la experiencia de la oscuridad. ¿Y qué tipo de oscuridad es? Pues es la oscuridad de todas aquellas cosas que hasta ese momento o experiencia le han iluminado, el mundo de los sentimientos, el mundo de las pasiones, el mundo de la materia, el cuerpo, sus apetitos, los bienes, todo eso debe ser acallado, ¿no? Entonces la oscuridad es que no hay nada, tiene que uno llegar a la nada. Ese es el símbolo de la noche oscura, que también lo tiene también otro autor cristiano interesantísimo, que se lo dedico a Antonio, que hace poco nos dio una preciosa conferencia sobre él, que es Pseudo Dioniso Areopagita, que Dioniso Areopagita le llama la tiniebla divina. Dice, la tiniebla divina es aquella luz inaccesible en la cual se dice Dios habita. Entonces hay una luz inaccesible donde habita Dios, pero es tiniebla, es una tiniebla. Otra vez toma ese tema de la oscuridad. Porque luego dice, por ejemplo, para volver a San Juan de la Cruz, una de las canciones de la Noche Oscura del Alma, recomiendo lo que le interese la mística, es uno de los libros más impresionantes, porque él utiliza también el símbolo, no describe lo que es el alma es la esposa y Dios es el esposo, ¿no? Utiliza otra vez una metáfora. Y entonces hay una canción tercera que es, y dice, en la noche dichosa, en secreto, el misterio, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz iría, sino la que en el corazón ardía. Es decir, otra vez la oscuridad, pero hay una luz que arde, una luz que para que arda tiene que haber una oscuridad total. Es como una aporía en el corazón. ¿Y qué comenta San Juan de la Cruz sobre esto? Dice, en esta dichosa noche de contemplación, lleva Dios el alma por tan solitario y secreto modo de contemplación, y
y tan remoto y ajeno del sentido, por eso es la oscuridad, ajeno al sentido, a los sentidos, que cosa ninguna perteneciente a él, es decir, al mundo de los sentidos, ni toque de criatura, alcanza a llegarle al alma, de manera que la estorbase y detuviese en el camino de la unión de amor. Por causa de las tinieblas espirituales de esta noche, en que todas las potencias de la parte superior del alma están oscuras, no mirando el alma, ni pudiendo mirar nada, no se detiene en nada fuera de Dios para ir a Él, por cuanto va libre de los obstáculos de formas y figuras y de las aprehensiones naturales, que son las que suelen empachar el alma para no se unir siempre con el ser de Dios. El amor solo que en este tiempo arde, solicitando el corazón por el amado, es el que guía y mueve al alma entonces, y la hace volar a su Dios por el camino de la soledad, sin ella saber cómo y de qué manera. Bueno, este texto, nada, es uno de los versos, una de las estrofas, lo dice todo, ¿no? Pero ya vemos que para explicar todas estas experiencias, nuestros sentimientos religiosos, hay que profundizar mucho. Por eso también habla de una foto de la religión profunda, ¿no? Porque la distingue mucho de la religión exterior, de las prácticas, de los rituales, de los dogmas, de las jerarquías religiosas, ¿no? Que ese es el problema, y con esto ya sí acabo, antes de que me dice, el problema que tenemos ahora es que se identifica lo religioso con todo lo real, es decir, con el dominio de unas clases pudientes que los entienden, tienen a los pobres fieles metidos en la ignorancia más absoluta, o las jerarquías que luego dan un mal ejemplo porque tienen una moral absolutamente hipócrita porque dicen una cosa y hacen otra, es decir, y hay lo malo en este tiempo es que lo religioso se interpreta así, y nos está llevando esa crítica de la religión, nos está llevando al nihilismo, y llevar al ser humano al nihilismo es llevarlo a la desesperación más absoluta, porque lo obligamos, en vez de ir a donde naturalmente va, por su propia naturaleza interior, se le obliga a ir en sentido contrario. Y eso acaba con los seres humanos, que nunca van a poder ser ni felices, ni se van a realizar como seres humanos. Es la destrucción, esa sí que es la destrucción de los seres humanos. Menos mal que ya hay bastantes voces que reivindican una nueva lectura de lo divino, de lo religioso, de lo sagrado, de todos estos encuentros con unas almas que su natural movimiento es el ascenso, es ascender hacia lo divino. Muy bien, respecto a ti. Claro. Bueno, pues precisamente esa línea que unifica la filosofía. Quizás deberíamos de pedir disculpas porque evidentemente cada uno en un cuarto de hora no podemos dar una visión, probablemente ni en una hora, de toda la visión de un tema con respecto a la filosofía, la ciencia o la religión. De alguna manera estamos tratando de coger figuras representativas. Yo también voy a hacer lo mismo porque evidentemente lo que sí me apunto para hacerlo más adelante es quizás hacer una charla independiente de cada uno de estos temas, porque creo que dan para mucho y son muy atractivos y en cierto modo nos va mucho en ello. Realmente la visión filosófica debe de ser una visión capaz de unificar tanto lo religioso como lo científico, y de hecho prácticamente hasta el siglo XVIII y parte del siglo XIX lo normal es que quien era filósofo pues también era científico y tenía también una visión y una perspectiva religiosa, porque no son incompatibles en absoluto ni deben de serlo. El problema de nuestro momento es probablemente esa atomización que hay en la sociedad, en la que cada uno va encasillándose prácticamente desde pequeño, desde el colegio, en distintas parcelas, bien de humanidades, bien de ciencias. La religión prácticamente, como bien ha dicho María Dolores, ha quedado en desuso
eliminando por completo todo un lenguaje simbólico y de imágenes que aparte, pues con todos los fenómenos de la televisión y demás, y que no hay lectura prácticamente, pues ha eliminado la posibilidad de imaginar y de trabajar con imágenes, pues bueno, evidentemente nos plantea un panorama hoy en día bastante diferente, por lo menos en esos elementos de lo que hemos vivido probablemente hasta ahora. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Por eso Nueva Acrópolis es una escuela de filosofía, porque realmente la filosofía puede unificar, puede unir, puede volver a reunir, que es un poco la idea de la propia religión, ¿no? Religar y volver a unir todas las visiones a todos los hombres, todas las formas de percibir la naturaleza. Y aunque no todos los filósofos han sido así, nuestra visión y lo que yo he escogido, pues son aquellos filósofos que realmente han sido capaces y han demostrado ser capaces de tener ese punto de vista y de unificar. Y he cogido una línea que nosotros llamamos platónica, aunque Platón no es más que un mero continuador de esa línea que se pierde en el tiempo y que es mucho más antigua que quien realmente luego ha supuesto para Occidente ser la figura preponderante en toda la historia de la filosofía. Como dice el propio Whitehouse, que no es que sea un gran platónico, pero reconoce que la filosofía moderna y contemporánea no son más que anotaciones a pie de página de la filosofía de Platón. Y no sé quién decía también que la filosofía de Platón no era más que comentarios a pie de página de Parménides, ¿no? Es decir, hay toda una línea que se va manteniendo en la historia, que luego recupera el neoplatonismo, que luego va a recuperar el Renacimiento y que luego van a recuperar muchos filósofos porque el humanismo se va a ir manteniendo durante todo ese tiempo y aún en la actualidad, y nosotros nos sentimos continuadores también de esa línea, que realmente va a plantear un modelo humano que es compatible con todas esas visiones que estábamos diciendo. Ahora, entrando en materia, ¿qué plantea el neoplatonismo o el platonismo, la visión platónica respecto del alma? Pues muy interesante, porque realmente si partimos de la premisa de que el ser humano participa de algo que le trasciende, que sería de alguna manera esa idea de Dios o de causa, pues precisamente el alma es ese elemento intermedio que permite que ese ser entre de alguna forma en la materia y tome conciencia de ella. Es decir, es un elemento plástico, enormemente plástico, que puede bien estar dirigido hacia la parte más espiritual, la parte del espíritu, o bien a la parte más material, o podemos llamarla más animal. Ese elemento intermedio. Dentro de la filosofía hay distintas visiones. Hay algunas que, aunque han planteado la existencia del alma, no lo han hecho desde una visión metafísica, ¿no? Como puede ser el caso de los epicúreos, ¿no? El propio Epicuro, que entendía que había un alma, pero veía desde una visión atomista que el alma, pues realmente cuando moría el cuerpo también se disolvía de la misma forma que el cuerpo y no había una trascendencia, no había algo que lo trascendiera. O la visión que luego va a tener el orfismo y que va a tener repercusión desde Pitágoras, Platón y, como decía, todos estos continuadores, probablemente también el orfismo lo rescata de antes, que es una visión en la que el alma constituye algo inmortal o la parte o una participación de eso inmortal que hay en todas las cosas. Es evidentemente una visión panteísta de esa causa que se encuentra en toda la naturaleza, que entra dentro de toda la naturaleza y que además supone un tránsito necesario de ese ser que desciende a la materia en busca de algo. En busca de algo, evidentemente se nos escapa, algo que probablemente sea la conciencia y que desde los planos más groseros y más físicos tiene que ir ascendiendo progresivamente hasta poder llegar a esos planos espirituales. Es como si esa conciencia caída y ese mito antiguo, ¿no? De esa conciencia que cae en la materia y que está, como dirían los gnósticos, encerrada en el estiércol, ¿no? Incluso los alquímicos que la buscan de alguna manera en la materia, esa conciencia hay que rescatarla. Pero como el espíritu es incompatible con la materia, necesita de un elemento plástico y mediador que pueda hacer de puente. Eso sería el alma, o la psique,
que también se puede entender desde esa perspectiva. Este elemento plástico y mediador permitiría entonces hacer de puente, de manera que progresivamente esa conciencia rescatada de la materia, esa luz escondida en la oscuridad de la materia, podría ir progresivamente subiendo a través del ser humano hacia esa parte espiritual. Esta visión además es compartida no solamente dentro del mundo neoplatónico, también los estoicos entienden que ese neuma, como le llaman ellos también al alma, es una parte de ese soplo divino del cual participa el hombre. De alguna forma es ese Dios en el hombre. Pero da igual el nombre que utilicemos por no tener connotaciones religiosas. A veces la palabra religión, que también de alguna forma se ha vuelto en ciertos aspectos peyorativa, pues hace que no veamos, los árboles nos impidan ver el bosque. No importa el nombre que le pongamos. Le podemos poner un nombre científico, le podemos poner un nombre que nos resulte útil para entender el concepto, que al fin y al cabo, y esto también nos lo plantea Platón y nos lo van a plantear luego los neoplatónicos, no vamos a poder entender desde la razón, porque hay algo más aparte de la razón, y es ese algo más que nos va a permitir percibir el alma, que es la intuición. Evidentemente, si nos movemos dentro del plano de la razón, al ser la mente dual, nos vamos a encontrar siempre con la imposibilidad de integrar los contrarios. Por lo tanto, la única forma de poder entender y integrar los contrarios, y en este caso espíritu y materia son dos contrarios que tienen que integrarse, es movernos también por un poco de intuición. Algo que evidentemente tampoco se puede comprobar ni se puede constatar. Entonces, esta visión se queda bastante corta para aquel que necesite pesar y medir todas las cosas y que no permita a su ser de alguna manera manifestarse de una manera libre y percibir. Llámale corazón, llámale intuición o llámale como sea, pero es qué te dicen las cosas, ¿no? Es tratar de percibir más allá de todo el movimiento y el razonamiento lógico que muchas veces nos encadena y nos mete en una especie de círculo vicioso desde el que es muy difícil salir. El neoplatonismo lo que nos plantea es que ese rescate de la conciencia de la materia se realiza a través de una catarsis o de una ascesis en la que debe de haber una purificación. Por eso incluso si nos vamos al terreno mitológico, porque en el mundo clásico está todo bastante implicado, y además a través del mito y del lenguaje simbólico se despierta ese lenguaje intuitivo, que es el lenguaje simbólico precisamente, que además defiende Gadamer, además de Rudolotto y el propio Jung, es un lenguaje necesario para poder entender estas cosas. Dentro del mito, que además va a usar mucho también Plotino, esta alegoría, el uso de la alegoría para explicar estas cosas, hay un mito interesante que es el mito de Afrodita o de Venus, como representación, como hija de Zeus, que sería el anima mundi, ese ánima de todas las cosas, que insufla ese fuego, como dirían los estoicos, a todas las cosas. El alma humana sería esa Afrodita Pandemos, nacida de ellos, porque hay dos versiones, por eso, como dice nuestro querido Pausanias y el señor Lolizardo, que siempre lo representa en el banquete, está la Afrodita Pandemos y la Afrodita Urania, que sería de alguna forma una Afrodita mucho más elevada. Lo que plantea Plotino es muy interesante, porque de alguna forma ese alma una, para poder entrar en la materia y en el ser humano, se tiene que dividir. Y se divide en tres partes. Ya conocemos la división de entre soma, psique y nous que hay en el mundo clásico respecto al ser humano, es decir, materia, psique, elemento intermedio, alma, y nous, que sería el espíritu, ¿no? Entonces, el alma necesita integrarse en cada uno de estos cuerpos, en estas partes del ser humano, y por eso se divide en tres partes. De manera que queda un alma sensible, que está ligada al espíritu y que no llega a descender a la materia. Queda un alma irascible, que está ligada íntimamente a la psique, al alma, y un alma concupiscible o voluptuosa, que se liga a la parte más física, a la material. Este mito es muy bonito porque recoge también la idea de la Afrodita prunikos o prostituida, porque de alguna forma ese alma
concupiscible, tiene que imbricarse tanto en la materia que de alguna forma la propia materia la corrompe. O sea, llega hasta tal punto, dice Plotino, tiene que debilitarse el alma para poder llegar hasta las fibras más bajas y más groseras de la propia materia. Pero esas tres almas, que son una en el fondo, aunque podemos percibirlas de esa manera, recogen y representan de alguna manera el camino de retorno que tiene que seguir esa conciencia. De manera que el ser humano, a través de la vida y del contacto con los demás y con las circunstancias, puede ir rescatando poco a poco esas pequeñas perlas, esos pequeños grajos de oro, esas pequeñas chispas que le vayan encendiendo esa luz y permitiendo que esa conciencia que está atrapada se vaya liberando. Y en la medida que se va liberando, estas partes, nosotros podríamos decir desde el ámbito psicológico, se van superando, pero lo que quiere decir es que se van liberando. Por eso en la medida en que una persona va tomando conciencia de las cosas, hay determinadas cosas sobre las que ha tomado conciencia que ya no le dicen nada, porque de alguna forma se ha liberado de ellas. Y esa parte de sí que estaba tan atada a esas cuestiones, a esos apegos, se ha ido liberando poco a poco. Ese camino progresivo, mutatis mutandi, pues iría también a través de los planos intermedios, ya voy acabando también, porque no voy a saber qué parte y reparte se lleva la mejor parte, se va liberando poco a poco hasta los planos más sutiles. De manera que esa parte intermedia, psique, donde estaría todo el trabajo del ser humano, precisamente en este momento, y cito las tres virtudes que plantea Platón con respecto a estas tres partes del alma. Con respecto al nous, a la parte más superior de la psique, esa alma sensible, Platón dice que el principio es la razón y su virtud es la prudencia. Con respecto al alma irascible, evidentemente su principio es la ira, podríamos decir de alguna forma es la exaltación emocional, porque además es el cuerpo, la parte emocional la que más potencia tiene ahí, y su virtud es el valor, que es interesante porque es una virtud sin la cual es muy difícil, por no decir casi imposible, tenerla además. O sea, el valor es una virtud fundamental para poder trabajar y atreverse a vivir y atreverse a dividir y a asumir los riesgos y las consecuencias que derivan de cada uno de nuestros actos. Y por último, en la parte concupiscible, su principio es el deseo y por lo tanto su virtud es la templanza. Así que, templanza. Bueno, y lo dejo aquí para poder hacer, no sé si hacer otra ronda para que nos dé una visión un poco más alegre de la ciencia. Reconoceréis que la parte más fácil de seguir es la ciencia. ¿Eh? Lo más tangible. Es lo más tangible, efectivamente. Sí, porque eso tiene reflexiones interesantes. Depende del punto de conciencia donde esté. Claro. Bueno, si no hay... Yo creo que a partir de ahora podéis interrumpir cuando queráis y yo tengo algo más porque me queda una parte alternativa. Pero podemos hacer ya... Venga. Sí, muy interesante. Voy a hacer una pregunta a cada uno de vosotros. Empezando por la filosofía, Juan Manuel, me recuerda lo que comentas con el paradigma de la línea de Platón, en donde ese paradigma, pero curiosamente él habla de lo sensible como algo superior y en realidad lo inteligible como algo superior y lo sensible como algo más inferior. Y me llamó la atención que hablaba del alma sensible como aquella superior. Entonces, para que me expliques un poco esa dicotomía de términos que en el fondo pues, puede llamar a confusión, probablemente. Y con respecto a Antonio, la ciencia está comprobando que de alguna manera el corazón piensa. Entonces te quería preguntar en qué medida, no solamente tú hablabas de mente y cerebro, hablabas del reptilíneo que se revela, pero me interesa qué nos puedes aportar sobre la idea de si el corazón
razón piensa o no piensa. María Dolores, el tema, que es un tema apasionante, de las tinieblas y la oscuridad. En realidad había que decir que las tinieblas son como el receptáculo de la luz. Es decir, que en definitiva hay más luz en la tiniebla, y la luz de alguna manera es la representación sensible de esas tinieblas, que es muy diferente a la idea de oscuridad, porque oscuridad sería justamente la oscuridad de la materia, en donde ahí sí no hay luz, es donde se opaca la luz. Entonces, de las tinieblas, que es como el contenedor de la verdadera divinidad, de la verdadera luz, la luz se manifiesta y se opaca cuando llega a la materia. Entonces, si nos puedes ampliar un poco. Las verdad son mis 3 preguntas. Bueno, por alusiones, por orden de la pregunta, me va a permitir también que conteste algo relacionado con esa pregunta, con independencia de que luego lo haga más, porque esa idea es muy interesante. Realmente la materia, o sea, tenemos una visión peyorativa de la materia, pero nuestro material de trabajo es la materia. Si quieres ver la materia como tiniebla, está bien, porque es que en la tiniebla es donde está oculta esa luz que precisamente hay que rescatar. Si la luz estuviera en otro sitio, probablemente la configuración de las cosas sería otra. Pero nosotros estamos aquí porque trabajamos en este mundo y hay que vivir para poder hacer liberar esa luz que se encuentra oculta en las cosas. O sea, no son negativas las cosas per se. Lo malo es apegarse a las cosas y no entender cuáles son las leyes que confluyen en la naturaleza y de alguna manera poder comprender y alinearse con esas leyes para vivir conforme a la naturaleza, que además es un término muy filosófico, ¿no? Es muy de la filosofía. Y con respecto a tu otra pregunta, es otro de los grandes problemas que tenemos, no en la filosofía, en el lenguaje. El fundador de esta escuela ya denunciaba en su momento la pérdida del valor de las palabras que cada vez hay, ¿no? Y por citar a otro filósofo también, porque también considero que quien fundó esta escuela lo era, a Nietzsche, Nietzsche plantea también otra idea interesante, porque realmente es que los conceptos limitan a algo. O sea, si nos movemos solamente por conceptos, significa que nos estamos moviendo dentro del terreno de lo racional. Y probablemente de esa manera lo que estamos es precisamente frenando y limitando el verdadero contenido que hay detrás de esos conceptos. Por eso es preferible trabajar con imágenes y trabajar con símbolos. Me da igual cómo llamemos a las cosas, siempre y cuando tengamos claro, o por lo menos seamos capaces de presentir o de intuir de qué estamos hablando. Porque en el fondo lo ideal es poder trabajar dentro de ese ámbito. Ahora, como nos tenemos que comunicar lo uno a lo otro, utilizamos las palabras y utilizamos los conceptos. Pero como ayer comentábamos en una clase que teníamos, los conceptos son como las píldoras que dan los médicos. Si un médico mandara una píldora que no se deshace en el estómago, pues lo mismo que entra ya sabemos por dónde sale y no haría ningún tipo de efecto. Sin embargo, la píldora se deshace y el concepto tiene que hacer algo parecido cuando se transmite de una persona a otra, de manera que ese concepto reacciona de manera distinta en cada uno de nosotros, porque cada uno percibe ese concepto de una manera totalmente distinta. Creo que es más fácil entender lo que está arriba y lo que está abajo que le pongamos un nombre o que le pongamos a otro. Ahí Platón nos transmite algo. Tampoco hablar de arriba y abajo es correcto, porque arriba muchas veces es dentro y lo que consideramos que está allí está aquí. Es decir, a veces tratamos de ver las cosas desde una perspectiva mística, pero esa mística está aquí, igual que todas las cosas, porque todo está confluyendo en el mismo espacio, si es que este espacio es una realidad o este espacio existe, ¿no? Y bueno, un poquito más tiempo. Bueno, vamos a ver. Desde la perspectiva de este tema, que se centra en definitiva en plantear la cuestión espíritu-materia, o si queréis, pensamiento-sustancia, da igual. Es decir, si hay una realidad intangible o no la hay, o esa realidad intangible es una generación, una creación, en definitiva, de la realidad tangible de la materia. Desde esa perspectiva vamos a encontrar como 3 posturas en el ámbito de la ciencia. Una que es la más generalizada, nos guste o no nos guste,
y que tiene sus explicaciones y su defensa, que es una visión materialista exclusivamente. Es decir, todo parte a partir de la materia y punto. Hay una visión dualista que ahora vamos a ver también, si me da tiempo, porque va a haber algunos autores que la visión dualista sería que existe el mundo del pensamiento, o si queréis, de la mente, como una realidad aparte del cerebro, ¿no? De la materia, ¿no? Y luego hay una visión monista, que integra las dos cosas en uno. Entonces, desde esa perspectiva, desde la perspectiva materialista, el que se hayan encontrado neuronas en el corazón y en el intestino delgado, les trae sin cuidado, o sea, que eso les da igual, ¿no? O sea, no hay unas conclusiones para nada trascendentes de ese asunto. Sin embargo, desde la otra perspectiva sí hay algunas conclusiones interesantes. Entonces, yo, dentro de los heterodoxos o de los científicos heréticos, he elegido, podría haber elegido algunos más, pero he elegido 3 personajes que no tienen absolutamente ninguna duda de su aporte a la ciencia del siglo XX. Uno de ellos ya murió en el 92, que es David Bohm. Trabajó con Einstein en Princeton y es uno de los grandes de la cuántica, y él tiene una teoría muy interesante, es la gran parte de su aporte, porque David Bohm sí ha entrado a tope en este dilema, y tiene textos publicados preciosos dialogando sobre el tema del alma y del espíritu, O sea, sí ha entrado a saco desde su perspectiva, ¿no? Entonces él tiene una teoría donde habla del orden implicado en las cosas, en la materia, en los seres, el orden implicado que se expresa en el exterior, en el mundo, con lo que él llama el orden explicado. Es decir, nosotros vemos orden en las cosas, en la naturaleza, en un mineral, en una planta, etc. Hasta en los elementos más diminutos vemos un orden, pero un orden que está dentro de la materia y que nosotros lo que vamos a ver es luego la manifestación de ese orden. Pero ese orden, según David Bohm, está dentro, ¿no? Entonces, para él la realidad física tangible y el espíritu son 2 partes de un todo, ¿vale? Es decir, el todo conlleva materia y espíritu. Esta sería una visión monista, ¿vale? Y la conciencia para él va a aparecer como un elemento que liga estas 2 cosas, como un intermedio, como un elemento intuitivo de enlace, capaz de percibir esos 2 ámbitos. Para él la mente es una totalidad y no es una suma de funciones, que va a ser la visión claramente materialista, ¿no? Bueno, puedo decir luego más cosas, pero lo dejo ahí a David Bohm. Si luego sale el tema, podemos decir algo más. Porque muchos otros autores, con razón, han defendido cómo David Bohm, consciente o inconscientemente, no nos extrañe porque todos estos grandes físicos leyeron a los clásicos de Oriente, incluido Einstein, ¿no? Porque muchos otros autores han querido ver en esta visión de David Bohm restos de toda una filosofía de los griegos, ¿no? Luego, el otro autor, el otro heterodoxo es, yo creo que lo conocéis todos, Rupert Sheldrake, que nació en el 42. Este es un bioquímico y biólogo. Entonces, lo más interesante de él, aunque tiene muchas cosas, pero es su teoría de los campos mórficos, que es impresionante. Él habla de que hay unos campos de forma que ordenan la naturaleza y que son unos campos, bueno, podríamos hacer un poco la analogía con lo que serían campos electromagnéticos, ¿no? Es decir, que no son físicos, pero que existen esos campos, esa especie de redes, que son capaces de organizar a la materia, ¿sí? Los campos mórficos. Y habla de la resonancia mórfica, que sería una especie de memoria colectiva
capaz de recoger el aprendizaje de los diferentes elementos materiales, da lo mismo que sean animales, vegetales, minerales, y de alguna forma retenerla para alimentar a esa materia. Él dice que en definitiva toda la materia está, entre comillas, sería regulada, o estaría ordenada, o estaría controlada por esos campos morfos, de naturaleza no material. Y esos campos mentales, o esos campos mentales estarían en torno a nuestro cerebro también. Y el tercer personaje que elegí también muy interesante, Roger Penrose, que nació en 1931 y está físico y matemático. Este habla clarísimamente de que mente y cerebro son dos entidades separables, entra a saco con esto también y es un científico de máximo prestigio reconocido. Y habla de que la actividad mental no es computable, como sí lo puede ser la actividad cerebral. O sea, son dos cosas diferentes. ¿Sí? Y para él, la conciencia ha existido en el universo desde siempre y, de alguna forma, el cerebro físico lo que es un mediador entre esa conciencia o ese alma o ese pensamiento y el propio cerebro. Es decir, el cerebro físico nos permite conectar con ese mundo, ¿no? Con esa conciencia universal. Es un receptor el cerebro físico, pero no hay una identificación cerebro-mente. Entonces, desde esa perspectiva, estos tres personajes sí darían una explicación más, si no científica, más filosófica al hecho de que se hayan encontrado esas neuronas en otro órgano y no solo en el cerebro, porque la podrían explicar desde sus propias teorías, desde su propia visión. Bueno, paso de palabra. Creo que sí que has dicho adecuadamente diferente oscuridad y tiniebla. Quien usa la metáfora de la oscuridad, de la noche oscura, es San Juan de la Cruz. Precisamente la aplica porque es la oscuridad de todo el mundo de las sensaciones, de las pasiones, es decir, de aquello de la parte inferior del alma. Y luego, sin embargo, se siente bien en esa... Lo interesante de la noche oscura del alma es que parece que hay un sufrimiento al principio, porque no está acostumbrada el alma a ser libre, a no tener nada, ¿no? Pero luego es donde encuentra verdaderamente la felicidad. Y en cuanto a la tiniebla, lo que dice Dionisio es la tiniebla luminosa, efectivamente, porque es aquella luz inaccesible. Dice, la tiniebla divina es aquella luz inaccesible en la cual se dice Dios habita, ¿no? Efectivamente, es una luz inaccesible, pero es luz. Ha sido más cortita. Adelante, por aquí, luego por allí. De primera me gustaría aclarar un poco, porque siempre que se habla sobre religión y filosofía, y caso aparte la ciencia, se tiende a generalizar y se tiende a mezclar de forma peligrosa el concepto de alma y espíritu. A mi forma de entender, son seres totalmente incompatibles, como el agua y el aceite. Empezando por la parte religiosa, la preocupación de que a día de hoy se tema de que el ser humano caiga en un nihilismo. Ya en su momento, y como bien se ha enseñado en la escuela, Nietzsche, no recuerdo muy bien si fue con Así habló Zaratustra, hace una referencia de que para la hora del nihilismo hay dos vertientes. Tiene usted la vertiente el nihilismo pasivo y tiene usted el nihilismo activo. Son totalmente diferentes. Quiere decir, el nihilismo pasivo
es aquel ser que ante la pérdida de conocimiento y la pérdida de la creencia de esos valores que sustentaban al mundo desde antaño y tal, no sabe de qué forma orientarse, no sabe de qué forma enfocarse, por lo tanto no sabe lo que está bien y lo que está mal. En cambio, si nos referimos a un nihilismo como un nihilismo más bien activo, no será tan malo, puesto que el nihilismo activo lo que busca en sí, lo que viene a referir, es más bien el ser que ante la pérdida de todo valor y todo conocimiento obtenido en un pasado, se plantea como que no es cierto y se necesita volver a generar, a crear nuevos valores, nuevos conceptos. En el caso de la religión, la preocupación de la religión entre caer en el nihilismo, más bien sería la preocupación de que el nihilismo fuese pasivo. En el caso de que el ser humano, a grosso modo, lo que busca es un conocimiento que le sirva como práctica en su día a día, no sentaría mal. No sentaría mal que dicho nihilismo fuera más bien activo que pasivo. Con respecto a la filosofía, Aristóteles dio con un tema bastante interesante y es la existencia de un ente que no ordena, que no crea, sino que ordena la materia. En ese aspecto es interesante seguir remarcando la diferencia entre alma y espíritu. A mi parecer, y según la escritura de Platón, se dice que el ser humano posee 3 partes y según la parte que más predomine en ese ser, esa persona tiene una función en la sociedad o tiene otra función diferente. Es curioso entender que si bien estamos diferenciando entre alma y espíritu, yo concibo personalmente el alma como algo material. Es algo material, no es algo tangible, pero es una materia sutil. Como si hablamos del plano astral, el plano astral sería también materia. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo y el cambio de las razas raíces, se ha ido perdiendo esa doble visión de apreciar un mundo y otro mundo, tangible pero menos tangible. Entonces sí sería interesante, yo desde mi punto de vista considero que el alma está sostenida a la degradación, y por eso le corre tanta prisa por aprender y por volver a unirse con lo divino. Luego de ahí va la siguiente cuestión: ¿qué necesidad tiene lo divino de recibir información? Si lo divino ya tiene la información para crear y ordenar. Luego entonces, desde mi pensamiento, partimos de que el espíritu, que es inmortal, está sujeto al alma. El espíritu, según Platón, haría referencia a la parte del abdomen, donde está el valor, la voluntad, la parte más irascible, la que no quiere estar encadenada a la materia, por eso está más irascible. Luego entonces ya ahí sería interesante pensar hasta qué punto realmente es correcto mezclar tanto el alma con el espíritu y hasta qué punto es sensato pensar que hay una mente ordenadora que ha encadenado a un ser que es inmortal, como sería el espíritu. Hasta qué punto realmente ese ser es favorable para nosotros y hasta qué punto lo que no desea es tener un entretenimiento. Fin.
Bueno, yo como he hablado de bastante filosofía, bueno, yo creo que ha entendido bastante bien a Nietzsche y efectivamente hemos hecho esa distinción, al menos desde el punto de vista de la filosofía, estoy de acuerdo contigo que es una distinción importante. O sea, esa distinción no es que sea importante, es fundamental. Por eso digo que esa psique o ese alma es un elemento intermedio que permite unir lo que está arriba con lo que está abajo. Y evidentemente tendrá mucho de material, como tú dices, pero también tiene algo de espiritual. Es una materia dual. Nosotros tenemos una percepción de la psique y un concepto de conciencia que es racional. Por eso ha tenido quizá tanto auge y tanta importancia toda la tesis que luego defendió Jung a finales del 19 y principios del 20, bien entrado el 20 hasta los 70 y tantos que vivió, en la que él plantea un modelo de conciencia total. O sea, realmente la psique, el concepto de totalidad, tiene varios conceptos que son importantes e interesantes. Uno es de la totalidad de la psique. La psique no solo constituye la parte de la que somos conscientes de manera racional, sino que también constituye toda la parte de la que es inconsciente uno, y en la que evidentemente hay un enorme material que también es de tipo espiritual. Y luego hay otro tema interesante que es el principio de realidad del acontecimiento psique. Lo que ocurre en la psique es real para quien lo vive. Es lo que decíamos al principio, si tratamos de medirlo todo y de pesarlo, pues evidentemente nos vamos a quedar en un plano eminentemente material y no vamos a poder salir de ahí. Y con respecto a eso, te cito precisamente una frase que a mí siempre me ha gustado mucho, que tenía Jung puesto en el frontispicio de su casa, que era una frase en latín que decía advocatus not advocatus Deus aderit, es decir, invocado o no, Dios está presente. Es decir, tú decías hace un momento, no sé hasta qué punto es sensato. Pues depende de lo que consideramos como sensato. Si lo sensato para nosotros es desde un punto de vista racional, evidentemente no lo es. Pero nos resulte sensato o no, creamos una cosa o no, las cosas invariablemente serán lo que son. Y eso no depende de nosotros, es decir, las cosas son a pesar nuestro. Y de hecho, muy pocas cosas dependen de lo que nosotros hacemos. Ahora, lo que depende de lo que nosotros hacemos es tremendamente importante, porque somos nosotros mismos. Es decir, esa pregunta es una pregunta que no podemos plantear hacia afuera, ¿no? Aunque me gusta que la hayas planteado, porque podemos hablar sobre ella. Es una pregunta que nos tenemos que plantear nosotros a nosotros mismos, porque realmente, ¿cómo la respondamos? ¿Dónde pongamos nosotros el bien? Lo que consideramos justo, lo injusto, nos va a repercutir sobre todo y principalmente a nosotros. Por eso es tan importante tener vida interior, por eso es tan importante hacer uso de ese aforismo que aparecía en el frontispicio también del oráculo de Delfos, de conocerse a uno mismo. Porque al fin y al cabo es donde estamos trabajando. Esta es nuestra herramienta. Y señalo lo físico porque es de alguna manera lo que lo representamos. Pero con esto me refiero a todo lo demás, ¿no? Es que lo religioso, yo creo que Rudolf Otto insiste mucho en eso, ¿no? Que no es lo mismo lo que entendemos como la religión, incluso otra estudiosa de las religiones que yo admiro mucho, que es Karen Armstrong, que habla también mucho de las religiones, las compara, etc. Que no siempre la identificamos con elementos más bien externos o incluso de utilización por parte del poder, ¿no? de la religión, incluso como para evitar que los seres humanos piensen por sí mismos y digamos que la religión le da todas las referencias, todas las coordenadas para moverse en la vida y no ser autónoma. Yo creo que contra eso era contra lo que también se rebelaba Nietzsche. Y precisamente Nietzsche lo que plantea también mucho una reacción, no quiero que hagamos una cosa monográfica de Nietzsche, pero a mí lo que me cae bien de Nietzsche es que es el que inicia una vuelta a los filósofos antiguos. O sea, una de sus primeras obras, él era traductor y tradujo muchísimas cosas de los filósofos no platónicos, de los filósofos socráticos, y proponía una nueva lectura de los filósofos presocráticos, ¿no? Es decir,
pero para eso hay que oponerse a lo que hay antes, porque si no nos mezclamos y hacemos todo un revoluto. Y en este sentido yo sí creo también, y estoy con Cadenano, pero con otros muchos, y con Gadamer y con muchos autores contemporáneos que hablan de lo religioso y del fenómeno de lo sagrado, que sí el ser humano tiene la estructura de la sacralidad, de la sacralización y desacraliza, y de lo sagrado. No es una etapa en la evolución de la humanidad, sino que es una estructura del pensamiento, esté donde esté. O sea, en el estómago, o esté pero esté donde esté nuestra sede de pensante, el ser humano, la dimensión de lo sagrado está dentro, lo mismo que el sentimiento de lo religioso, está dentro del ser humano. Es una constante. Lo podemos criticar, hacemos toda clase de comentarios al respecto, pero está ahí. Entonces, esta reivindicación de eso, de la sacralidad real de los seres humanos, está bastante en contraste con esa otra visión limitante, reduccionista de las religiones actuales, ¿no? O sea, que hay, digamos, en la calle. Porque esa dimensión del ser humano es tan importante para que se realice en su totalidad que si la amputamos con una especie de reduccionismo, con una especie de dogmatismo antirreligioso, pues estamos haciendo lo mismo que se hacía antes, pero con el dogmatismo religioso. Es un poco la libertad del hombre lo que está en juego. A ver, vamos a hacer una pregunta. Sí. Yo voy a intentar no agotar mi corte. Vale. Me ha sorprendido porque, primero felicitar, el tema es muy interesante. Pero a mí la clave me la ha dado cuando hablaba Juan Manuel al principio, que no sé por qué la lámpara de atrás se ha encendido. Se algo con la luz. De golpe y porrazo, cuando hablamos por segunda vez, se ha apagado la luz. La clave está en la luz. Es verdad, más allá de la broma, está en la luz. Curiosamente, los tres lo habéis mencionado. Antonio se ha referido a este, y me voy a referir a él, porque creo que es un elemento que puede unir, algún sincretismo hay en la luz. Y muy interesante, en lo religioso, no solo por lo que indicaban los predicadores, sino siempre ha habido una preocupación por la luz en las catedrales, por ejemplo. Muy interesante siempre el fenómeno. Desde el punto de vista filosófico, nos hablamos del concepto plotiniano, de cómo se va refractando la luz en esa suerte de lupa o que va emanando la luz hasta llegar a la materia. Pero es que desde el punto de vista de Einstein, para mí me parece también muy interesante. Primero, la luz, no me refiero a la luz eléctrica, porque siempre hablamos de la luz eléctrica. Podemos entender también el concepto de fuego, el concepto de sol. Es muy interesante que desde todas las perspectivas ese elemento tiene esa dualidad que estamos buscando. Desde el punto de vista científico, es onda y es corpúsculo, es decir, es energía y es materia. Qué interesante. Y justamente en la ecuación de Einstein se unen la energía y la materia, se igualan la energía y la materia gracias a la velocidad de la luz al cuadrado, o en el espacio al vacío, lo que sea. Pero justamente es la luz la que tiene esa doble capacidad y de alguna manera goza de poder unir lo material con lo energético. Y a mí el alma me lleva mucho a ese tema, es decir, a la posibilidad de conjugar esos dos elementos, porque en definitiva, desde la luz más absoluta hasta la oscuridad más plena, todo es un degradé y todo va desde la materia hacia el espíritu. No sé qué pensáis de esta locura que se me acaba de ocurrir. Sí, eso ha sido realmente una iluminación. Sí. Desde el punto de vista religioso. Desde el punto de vista religioso podemos añadir lo importante que es para los budistas la noción de la iluminación. Es decir, precisamente ayer en clase de religiones comparadas hablábamos de los budistas, como ellos, de los budistas japoneses, como Vairochana, que es el iluminador, es el Dhyani Buda iluminador, lo pusieron como en el centro de toda su veneración, ¿no? Porque es aquel que ilumina. Para el budismo, Bodhi viene de iluminación. Bueno, yo voy a lanzar una reflexión. Una reflexión defendiendo el espíritu de la ciencia, porque
Bueno, después de los par de años que hemos estado con Harry en filosofía de la ciencia en la escuela, yo hay una reflexión que me he hecho muchas veces y ahora la amplío a vosotros, porque al estudiar la historia de la ciencia, básicamente, podemos observar diferentes etapas según el área que estudiamos, ¿no? Es decir, las sociedades humanas, las diferentes culturas o civilizaciones, como queráis, van pasando por procesos. Y yo creo que esto ocurre también a los seres humanos individualmente. Es decir, es como si todos tuviéramos que tener un proceso de una visión mágica o, si queréis, mística del mundo, sí, más bien mágica, ¿no? Luego, tal vez entramos en una visión más, si queréis, religiosa, o de fe, o de creencia, pero también tendremos que pasar toda una visión más de constatación, más escéptica, de constatar cosas, para de alguna manera poder llegar a alguna síntesis o alguna analogía como ha mencionado Juan Manuel antes. Las etapas no están excesivamente bien marcadas, pero si uno estudia un poquito la historia de la ciencia, esto es cierto, ¿no? Es como que vamos dando diferentes etapas para ir constatando a nivel colectivo, pero yo creo que también a nivel individual, porque el peligro de descartar la ciencia, de acuerdo, que el método científico es muy claro, es decir, la observación, la hipótesis, la experimentación, y luego también antes de sacar la tesis o la teoría que sea, ¿no? Es decir, el método científico es tan claro, vale, tiene sus limitaciones, obviamente, no vamos a poder constatar si el plano astral es materia o no. Desde esa perspectiva van a decir que no, pero bueno. Pero te dicen que no existe. Claro, directamente, puesto que no lo podemos experimentar, porque después de la experimentación viene la demostración, hay que saber demostrar, ¿no? Hay una limitación. Claro, claro. Entonces, pero sin embargo, a pesar de que esto pueda tener sus limitaciones, como están indicando estos heterodoxos y otros, pues yo creo que necesitamos, para no caer, que podemos caer fácilmente en el mundo de las creencias, necesitamos también ese equilibrio de poder saber constatar las cosas, si bien con una visión amplia y sobre todo que podamos experimentar por nosotros mismos esas cosas que estamos dispuestos a defender, ¿no? Y a creer o a ver, ¿no? Es decir, que yo creo que los aspectos de la religión, de la filosofía, del arte, todas las diferentes formas, no tienen que ser contrapuestos o separarse, sino que tenemos que saber integrar y tenemos que saber los aspectos positivos de todas las caras, ¿no? Y la ciencia las tiene, porque una sociedad humana sin ciencia es una barbaridad. Lo que pasa es que, claro, ahora muchas veces se está llamando ciencia a lo que no es ciencia, a lo que es meramente tecnología, y eso sí es otro tema, pero eso es otro tema, en el que no voy a entrar salvo que queráis. Entonces yo defiendo totalmente la visión científica, pero contemplando también las otras posibilidades. Es decir, si es que la ciencia por definición busca la verdad, ¿cómo se va a cerrar a eso? O sea, ¿cómo nos vamos a cerrar a otras posibilidades de educación? Entonces estos científicos heterodoxos y otros, yo creo que están abriendo en la actualidad unos puentes impresionantes. Tenemos que leer a esta gente porque tienen el método científico, pero están abiertas a nuevas perspectivas de observación de la naturaleza. Y como los medios de observación se han ampliado de una manera increíble, de ahí podemos extraer elementos que realmente pueden ser metafísicos, ¿por qué no? Pero con el método científico, porque si no, nos perdemos en el mundo del lenguaje y de la semántica y de la especulación. Sí, y de las creencias. Sí. Sí, yo coincido contigo y además me parece importante porque en definitiva cuando decimos magia y ciencia, es decir, la ciencia no admite los elementos mágicos
es que se llama magia a aquellas leyes que la ciencia aún no ha descubierto. Pero todo es científico, porque en definitiva pensábamos en el siglo XVIII que no podían volar los elementos más pesados que el aire. Y más tarde se demostró que las leyes de la aerodinámica permiten que los elementos más pesados que el aire se apoyen en el aire para poder volar. Justamente esa es una de las claves fundamentales. El aire sirve de sustento para que se apoye, sabiendo hacerlo aerodinámicamente, es una ley y por lo tanto es una ley científica. Yo creo que al final del camino, si es que alguna vez llegamos al final del camino, todo conocimiento será científico, pero será una ciencia con conciencia. Y yo creo que ahí está la gran clave. Ahí está la gran clave. Una ciencia con conciencia, una religión más científica, evidentemente también es importante, porque la religión también tiene que encontrar esos puntos de apoyo, porque si no queda todo en la fe, pero la fe tiene el peligro del fanatismo, y esto es malo justamente para el conocimiento religioso. Entonces, en ese sentido, yo también creo contigo, y lo discuto mucho con el director de Nueva Acrópolis en Jaén, donde yo, como sabéis, estoy casi todo el tiempo, que es un científico que es biólogo, y que lo vemos con mucha claridad eso, de que en definitiva la ciencia va avanzando hacia un conocimiento mucho más metafísico. Pero no es que sea abstracto, es que va descubriendo nuevas leyes que ahí estaban y estaban presentes. Y cuando has hablado de Princeton, la Universidad de Princeton, en realidad la Universidad de Princeton la monta Abraham Fleschner, que es un millonario norteamericano que crea una universidad para trabajar sobre la importancia del minutivo, que es muy interesante. Y él justamente dice que va a crear la Universidad de Princeton para trabajar sobre lo importante que es lo inútil. Y es quien contrata nada más y nada menos que Einstein. Y fijaos vosotros la importancia que tuvo todo ese proceso. Yo quería hacer un comentario de esto. Yo sí, también, aunque en este caso yo no soy una religiosa, ¿no? Una monja, pero yo creo que sí, la ciencia debe de avanzar, la ciencia tiene que tomar en cuenta una serie de paradigmas que antes no tomaba en cuenta, porque en el fondo ya sabemos, ¿no? El famoso principio de incertidumbre, ¿no? Que la posición del observador modifica el observado, entonces allí donde tú te colocas tu marco de referencia, eso es lo que ves, ¿no? Entonces, pues si lo ves de esa manera, ya. Entonces, si hay una base más profunda, más holística, más compleja de lo que es la naturaleza, eso llevará a una ciencia también más compleja, ¿no? Y más holística, que también ha habido en otras épocas, y es como, por ejemplo, cómo tratar las emociones, cómo tratar las enfermedades psicosomáticas, cómo tratar el alma de las personas para curar las enfermedades del alma. Eso de la química, pues sí, modificará ciertas cosas, pero hay otras cosas que no, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, no puedo no subrayarlo, pero yo también pienso que siempre habrá los símbolos, siempre habrá la intuición. ¿Cómo demuestra científicamente que alguien ha tenido una intuición? Eso nunca llegará, porque eso pertenece a otro mundo, a otro plano de la realidad, a otras... Eso tenemos que aceptarlo como tal, ¿no? Y si lo aceptamos y lo estudiamos y lo aprendemos y lo vivimos sobre todo con otros elementos de equilibrio, pues se enriquece mucho la vida de las personas, y por otra parte el sentido de la vida adquiere otra dimensión. Entonces también tenemos que aceptar que la ciencia no va a llegar hasta esos niveles. La ciencia no va a poder medir con una estadística, por ejemplo, el grado de evolución espiritual de una persona. Eso nunca lo va a poder medir, ni se va a buscar un algoritmo para ver hasta dónde llega el despertar interior de la intuición de una persona. Ni siquiera Nunca. Entonces, eso también me da a mí mucha tranquilidad. Porque también me parece bonito que venga un místico
siempre como me desafía el pensamiento, o venga un budista zen y me diga, ¿puede la mariposa volar y decir su canto al aire?